Este es el kit astrológico para sobrevivir el apocalipsis número 34 y hoy hablamos de Mercurio retrógrado y el Sol ingresando al signo de Sagitario. Y también estamos entrando durante esta semana en el fin de año. Aunque es una fecha, por decirlo así, autoimpuesta y que no trae demasiada relación con ciclos de la naturaleza y demás, sí me parece interesante destacar que hay algo de este fin que implica cierto lugar de respiración. Podríamos decir que, de algún modo, lo que sí aparece es el solsticio de verano, como un gran indicador, digamos, natural o biológico de un fino comienzo de ciclos. Siempre que nos encontramos con un fin de ciclo también hay, por lo tanto, un comienzo. Y este sería también el caso del solsticio, bueno, de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte, que marcarían el comienzo de una nueva etapa. En esa nueva etapa hay algo del efecto, digo, pensemos que los homínidos caminamos de a pasos, ¿no? También podríamos pensar en algo de esto en relación al nado, en los distintos animales, pero hay algo de cómo nadan los peces que implica otra fluidez, ¿no? Otra relación con la ciclicidad. En cambio, en el avanzar, en el andar humano, hay algo de un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y siempre hay un punto en donde apoyamos los pies en el suelo y desde ese apoyo conquistamos la posibilidad de que haya, por un lado, un afianzarse en algo y por el otro lado un pequeño reajuste, ¿no? Y acá entran mucho los tobillos que están bajo regencia de Acuario. Ese pequeño reajuste del tobillo lo que va a cambiar es la dirección. El ingreso del Sol a Sagitario se da en un aspecto con Plutón que acaba de entrar en Acuario y que en toda esa potencia aparece un enorme rasgo, un enorme gesto de transformación. Lo que de algún modo nos invita este ingreso del Sol al signo de Sagitario es a hacer consciente cosas que venían estando guardadas en lo profundo de nuestro inconsciente, que venían como relegadas y dejadas de lado, cosas que estábamos olvidando un poco como un recurso, ¿no? Dentro de los recursos emocionales que nos facilita lo sagitariano, vamos a encontrarnos con la negación, con cierta contabilidad creativa, tanto de lo material y de lo concreto como de lo emocional, ¿no? Como esta contabilidad creativa que nos permite que frente a una serie de cosas que aparecen, elijamos darle más preponderancia, más centralidad, más importancia a ciertas cosas, olvidando o dejando de lado otras. Esto, ¿no? Como le damos mucho énfasis, ponemos en un lugar muy central a ciertos elementos y relegamos, dejamos en un lugar secundario, olvidamos otros. Esto lo hacemos permanentemente y es parte de algo que incluso diría nos da seguridad emocional. Parte de lo que nos permite existir en la vida es hacer esta contabilidad creativa. Esto tanto en lo concreto y en lo material como en lo intangible, decía. De alguna forma, el ingreso del Sol en Sagitario hace, por un lado, a que encontremos un optimismo que en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con algo de esto, ¿no? Con encontrarle la vuelta a las cuentas como para que de algún modo nos cierren y en esto que cierra tengamos la posibilidad de crecer, de avanzar, de desplegarnos. Muchas veces los sagitarianos nos permite encontrar la confianza necesaria para poder ir a donde inevitablemente hace falta una confianza. Lo que sí señalaría es que este ingreso a Sagitario, en donde encontramos toda esta confianza, pareciera estar, digamos, es como si corriéramos por un campo minado. Quiero decir, simultáneamente sucede que el regente de Sagitario está retrógrado, Júpiter. Ya de por sí está en un signo que le resulta un poco incómodo, el signo de Géminis, que de alguna forma Géminis invita a Júpiter a abrir, a multiplicar las preguntas, a dudar, a expandirse, pero en un sentido que no es tan orgánico para los jupiterianos. En general, Sagitario, Júpiter van a tender a agarrar un camino y meterle por ahí a toda velocidad. Y la presencia de Júpiter en el signo de Géminis invita a dudar, invita a explorar varios caminos simultáneamente, invita a no casarse con una dirección y con un sentido. Ya de por sí, el ingreso del Sol a Sagitario con su regente en Géminis traería esta complejidad. Pero además, quiero sumar dos más. Una es
Júpiter, regente de Sagitario, está retrógrado, esto ya lo dije. ¿Y esto a qué invita? Bueno, a que la expansión tenga que ver con la historia, con la memoria, con el pasado, con lo vivido. De alguna forma, la expansión a la que nos invita este paso del Sol por Sagitario tiene que ver con encontrarle un sentido a algo de la historia y de la memoria. Esto se acentúa porque cuando entra el Sol a Sagitario está en aspecto con Plutón. Entonces, ese sentido necesariamente va a ir a buscar traccionar con algo del pasado, de la historia y de la memoria. Lo cual es muy interesante, ¿por qué? Y porque nos permite que haya cosas que efectiva y profundamente cierren. Y esto disponibiliza un caudal de energía que estaba retenido en un enriedo, ¿no? Teníamos una propia energía perdida en un laberinto de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo interior. Y este tránsito nos invita y nos posibilita desenredar ese laberinto para permitirnos liberar la energía. Esta sería la liberación y la expansión que propicia Júpiter retrógrado en general. Esto, por decirlo así, para el Sol en Sagitario es un poco antinatural, ¿no? Porque la tendencia es a expandir hacia adelante, confiar en el futuro, ir hacia el futuro, pintarse la cara color esperanza. De algún modo hay algo de la negación que hasta acá funcionó que de pronto se revela inconsistente. Algo del ingreso del Sol a Sagitario en aspecto con Plutón, con su regente retrógrado, trae un poco esta tensión o esta incomodidad con todo lo que tiene que ver con la negación. Lo que hasta acá logramos atravesar gracias a una matemática creativa, se revela y nos pide que lo tramitemos de otra forma, de una forma más profunda, más orgánica. El aspecto del Sol en su ingreso a Sagitario que hace con Plutón nos invita a darnos cuenta de algo de lo que está en lo profundo de nuestro mundo emocional. Algo que hasta acá habíamos tapado y escondido, aflora, emerge y pide otra resolución más orgánica, más profunda, más cabal. Que ya no tenga tanto que ver con tapar y esconder, sino que esté un poco más vinculada con desplegar, posibilitar y construir. Fundamentalmente construir algo que tiene que ver con el diálogo, con la puesta en común de nuestro mundo emocional, con la sintonización con un otro. ¿Por qué? Porque Júpiter, regente de Sagitario, está en Géminis y porque además el regente de Géminis, Mercurio, está en Sagitario. Hay algo de esto que invita muy profundamente a poner en diálogo, a poner en común, a charlar. Cosas que hasta ahora veníamos haciendo de cuenta que no pasaban, nos piden una elaboración, nos piden otra tramitación y esa tramitación se vuelve muy posible a través de la palabra. En este sentido, la retrogradación de Mercurio que comienza esta semana nos asiste. Podría decir medio chistosamente que, gracias Mercurio, no me ayudes más, pero lo cierto es que, a pesar de que puede ser incordioso, molesto e incómodo, la posibilidad de encontrarnos hablando de aquello que callábamos, poniéndole nombre a lo que estábamos tapando y ocultando, nos va a traer un profundo alivio. Alivio que, bueno, no es ahora, es un poco más adelante. Podría decir que si la retrogradación de Mercurio dura hasta el 16 de diciembre, más o menos hasta esa fecha es probable que estemos en un trabajo de reconocimiento, de mirada hacia adentro, de autoindagación. Autoindagación que además está alimentada y sostenida por la retrogradación de Júpiter, que durará hasta finales de enero, comienzos de febrero. De alguna forma, el ciclo termina en ese punto, en donde luego de trabajar con todo el mundo interior, encontremos las llaves necesarias para abrirnos y expandirnos hacia afuera, creativa y potentemente. Ya que estás acá, ¿por qué no pones un me gusta, comentás algo, te suscribís, ponés 5 estrellas? Podés seguirnos en nuestras redes, podés buscar nuestra página sebabru.com. La retrogradación de Mercurio, que dura hasta el 16 de diciembre, como dije, nos lleva entonces a toda una serie de preguntas que tienen que ver con la propia identidad, con la propia verdad, con el propio saber, con el propio conocimiento. ¿Qué relación tengo yo con la verdad? ¿Qué me pasa con la verdad? ¿Y cuáles son las verdades que yo necesito sostener, profundizar y llevar adelante?
De algún modo, en esta doble retrogradación de Júpiter y de Mercurio, hay toda una pregunta sobre aquello en lo que creemos. Todos y todas sostenemos y nos sostenemos en una serie de ilusiones. Perfectamente a mí como astrólogo me puede decir cualquier persona más o menos cientificista que estoy creyendo en cualquier paparruchada, y yo le diré, tenés razón, pero es una paparruchada que funciona. Ahora, puede ser que en estas semanas que continúan venga Mercurio y venga Júpiter a decirme, che, mirá, tu paparruchada no funciona. ¿Qué quiero decir? No genera diálogos, no genera preguntas, no sensibiliza, no nos comunica, no permite conmovernos, no aloja algo de lo que estamos sintiendo y que nos está pasando. Bueno, ahí revisaré. Lo cierto es que en esta mirada hacia adentro y hacia las propias verdades puede aparecer un caudal de liberación muy interesante y muy potente. Piensen que de fondo, como en el fondo de las preguntas que nos habitan, tenemos el ingreso de Plutón a Acuario, que lo que trae es una transformación muy profunda de todos los paradigmas con los cuales nos sostenemos en el mundo y a través de los cuales pensamos la realidad que vivimos. Entonces, en esa transformación profunda de los paradigmas esenciales con los que construimos realidad, hay algo que se transforma mucho en nuestro modo de pensar, más chiquitito y más concreto vinculado a Mercurio. Urano es el regente de Acuario, está entrando en el signo de Géminis y se dice que es la octava superior de Mercurio. Mercurio tiene que ver con los pensamientos, con las ideas, con las nociones conceptuales. Bueno, Urano muchísimo más, o tiene que ver, mejor dicho, con concepciones más profundas, más que construyen más profundamente nuestra realidad. Entonces, tenemos a Plutón en el signo de Acuario, que está regido por Urano. Tenemos a Urano, el regente de Acuario, entrando en Géminis. Hay toda una serie de movimientos que van a transformar profundamente nuestro modo de pensar la realidad. Algo de esta retrogradación de Mercurio y de esta retrogradación de Júpiter nos lleva a esto, nos lleva a repensar los modos de entendernos, a repensar y a revisar los modos de comunicar lo que somos y de comunicar nuestras verdades. ¿Cuándo me estoy aferrando y cuándo estoy sosteniendo una verdad? Y cuándo, por el contrario, algo que es profundamente cierto me sostiene. Cuando estoy anulando y negando una serie de evidencias que me confrontan con que, y bueno, mi disciplina tiene límites, mi saber tiene límites, mi verdad tiene límites, y cuando estoy, por el contrario, alojando los límites de mi disciplina, de mi saber, de mi verdad, para poder justamente transformar, profundizar y hacer crecer lo que soy, lo que sé, lo que pienso y por lo tanto el mundo con el que soy capaz de entrar en contacto. Y con mundo me refiero a, simultáneamente, otras conexiones con seres humanos y conexiones con el reino de la naturaleza. Quizás conviene empezar a mencionar un tercer reino, que es el de la inteligencia artificial. Vamos a ir hablando de esto un poquito más adelante cuando nos detengamos a analizar cosas que tienen que ver con la entrada de Urano en el signo de Géminis y a pensar algo de lo que nos trae en las nuevas preguntas que abre el universo de la inteligencia artificial. De momento solo digo que la expansión que nos permite revisar las propias verdades, revisar los propios saberes, multiplicaría las conexiones con los demás humanos, con la naturaleza y con esta tercera pata, con esta tercera entidad que es este universo de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde me defiendo en lo que creo y hasta dónde lo que creo me permite establecer y elaborar puentes, conexiones con el mundo? Hay algo que estas retrogradaciones nos invitan a revisar para privilegiar esto segundo. Si mis verdades tejen puentes con los demás, con las demás y con la realidad, son verdades creativas y productivas. Si mis verdades me encierran y me llevan a posicionamientos defensivos que atacan permanentemente al otro en su otredad, entonces ahí me parece que hay algo interesante para revisar porque no hay otro destino que el padecimiento. Quiero decir, cuando mi verdad se contrapone a la verdad del otro de una forma destructiva, hay algo que no tiene remedio. Y en esto que no tiene remedio no hay más posibilidad que padecer. Nos aislaremos cada vez más, nos meteremos cada vez más profundamente en un propio pozo, del cual va a ser, obviamente, cada vez más difícil salir.
Y lo peor de esto es que ese pozo que se profundiza y se profundiza es una realidad a nivel social, a nivel colectivo, a nivel territorial. Es importante empezar a ver de qué forma vamos tejiendo lazos que nos permitan salir de este puente, en el cual terminamos en última instancia autoaislándonos. Perdemos la confianza en el otro, perdemos la confianza en lo diferente, perdemos la confianza en lo que no es propio. Y lo interesante de esta nueva era de Acuario, de este Plutón entrando en el signo de Acuario, tiene que ver con poder empezar a concebir la posibilidad de tejer una comunidad diversa, de tejer una comunidad en la divergencia. Más allá de que para mí me resulta simpática la idea, porque tengo Luna en Acuario, Venus en Acuario y Urano hasta en la sopa, es algo que me parece importante que empecemos a considerar como parte de lo que nos va a traer la invitación de la época y como parte de lo que en este umbral, en este cambio de era, vamos a estar resistiendo incesantemente. Esto incluso en términos individuales, ¿no? Hay algo de la propia concepción de pertenezco en tanto soy igual a, que es muy difícil de sacarse del cuerpo porque tiene que ver con la supervivencia. Bien, este ingreso del Sol al signo de Sagitario, con la retrogradación de Mercurio y de Júpiter, con el aspecto que hace con Plutón, es una hermosa invitación a empezar a reelaborar o a continuar con la reelaboración de nuestros esquemas mentales para ir pudiendo incluir cada vez más modos nuevos de pensar la realidad y de pensar nuestra identidad. Es súper complejo pensar sobre la identidad porque es pensar sobre algo sobre lo que se monta el pensamiento y que a su vez el pensamiento es capaz de transformar. Es complejo poner una pregunta sobre la identidad porque tiene simultáneamente dos caras y en una de esas caras me protege y me defiende. Lo que yo soy me permite sentirme a salvo, lo que yo soy me permite sentirme seguro. Entonces es complejo poner esto en cuestión. Pero en muchas ocasiones la posibilidad de poner un signo de pregunta sobre la propia identidad nos abre un sinfín de posibilidades para explorar el mundo, para abrirnos a él y para crecer en el contacto, tanto con la realidad material y concreta como en el contacto con otros y con otras. Insisto en esto porque es fundamental. Digo, el corazón de lo sagitariano tiene que ver con la posibilidad de construir hacia adelante, tejiendo nuevas posibilidades, confiando en la vida y abriéndonos a la vida. Podemos encontrarnos sin duda con el Sol en Sagitario y un sinfín de coincidencias maravillosas y de que todo tiene que ver con todo, pero me parece interesante que pensemos la energía sagitariana como una energía muy expansiva, de mucha apertura y que surge, que viene después del signo de Escorpio, en donde nos encontramos con lo más profundo de nuestra identidad y con lo más profundo de nuestro mundo interior. Nos encontramos con el dolor, con las memorias, con lo retenido, y la posibilidad más interesante y más rica de la energía sagitariana es encontrar un sentido desde ese dolor y construir una libertad profundamente más grande que la que tenía en el encierro escorpiano. ¿En donde estaba encerrado? ¿A dónde? ¿En donde estaba encerrada? ¿En qué? En la ligazón profunda y la identificación con el sufrimiento y con el dolor. La energía sagitariana me permite construir una identidad mucho más amplia y abierta. Una identidad, por ejemplo, con la verdad, con el saber, con la confianza, con la alegría. Y en esa identificación, en esa construcción de identidad, me abro y construyo hacia lugares nuevos. Es una energía hermosa y maravillosa, que tiene un filo complejo, que es el filo del dogmatismo. El dogmatismo es en muchas ocasiones algo que es terriblemente destructivo. En una gran medida, este ingreso del Sol al Sagitario nos pone grandes preguntas sobre los dogmatismos. Vivimos en una época que está plagada de dogmatismos y son esos propios dogmatismos las minas de este campo minado por el que correremos con los brazos abiertos. Mientras más hayamos podido ir trabajando en nuestros propios dogmatismos, más podremos avanzar con más liviandad, con más calma y sin salir volando por los aires. Y mientras más hayamos construido nuestro mundo interior atándolo con el alambre del dogmatismo, más tenderemos a explotar durante estos días que vienen. Mientras más hayamos sembrado negaciones, más cosecharemos minas en nuestro propio campo.
Cuando algo explota, por lo menos es posible alegrarse de que ya no estará más escondido, porque escondido es en donde más energía nos consume y en donde más obstaculiza nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Claro que nadie quiere y que muchas veces es dolorosísimo y muy difícil lidiar con esto que está ahí escondido. Digo, por algo lo escondimos, por algo lo tapamos, por algo lo negamos, por algo lo dejamos afuera, por algo hicimos de cuenta que aquí no pasaba nada y seguimos adelante. Pero lo cierto es que cuando logramos detenernos a trabajar y a procesar con esto, hay algo que se vuelve muy liberador y que trae un profundo alivio. Este es el gran regalo de la energía sagitariana en última instancia. La confianza que nos permite atravesar desafíos muy complejos, muy profundos y muy difíciles. Confianza que vuelve posible liberarnos de la cárcel de lo escorpiano. No digo que todo Escorpio sea una cárcel, digo que en muchas ocasiones lo escorpiano va a construir lugares de retención muy profundos que solo la confianza sagitariana es capaz de permitirnos abandonar. Que solo la confianza que puedo encontrarme con la expansión sagitariana en la expansión sagitariana me permite salir de esos lugares retentivos y cerrados de lo escorpiano. El dolor nos cierra el pecho, nos cierra el alma, nos lleva a recluirnos. Cuando algo nos duele, no podemos esperar estar con confianza, con alegría, con optimismo. Tendremos que hacer un proceso para disponibilizar nuevamente esa confianza, ese optimismo y esa fe. Y acá es en donde aparece orgánicamente lo sagitariano. La invitación, siempre que el Sol entre en este signo, es a conectar con esa alegría, con esa felicidad, con ese optimismo. Siempre y cuando lo sagitariano esté en función de celebrar lo que efectivamente hemos logrado, conseguido y construido, y que a través de esa celebración se pueda consolidar un lugar nuevo, hay algo que es prodigioso y maravilloso. Ahora, cuando la celebración tiene que ver con negar y ocultar lo doloroso que todavía necesitamos tramitar, bueno, hay algo que simplemente aplaza con un costo mayor el dolor y la dificultad. En muchas ocasiones no tenemos otra alternativa porque no tenemos los recursos todavía para tramitar el dolor. Es sumamente importante que cuando hemos logrado algo, celebremos, que cuando hemos conquistado algo, podamos agradecer y podamos asumir el nuevo lugar al que hemos llegado. Es tremendamente importante. Nos invito profundamente a hacer una lista en este fin de año de las cosas que hemos podido conseguir, aunque sean parciales, aunque sean victorias pírricas, aunque sea a pesar de un montón de cosas, anotar las victorias que hemos podido conseguir en este periodo. Y quizás no solamente las de este año, con Júpiter y con Mercurio retrógrado y con ese aspecto con Plutón, anotar esas victorias que hemos conseguido a lo largo de este arduo camino de nuestra vida. Y poder consolidar el lugar que esas victorias, que esas conquistas y que esos logros nos han dado, nos dan y por lo tanto tenemos. Es importante poder ubicar a dónde realmente estamos, porque muchas veces la fantasía nos pone en lugares previos, antiguos, viejos, y en esos viejos lugares hay algo del dolor que todavía nos persigue, que todavía nos incomoda, que todavía nos perturba. Quizás hay algo de aquello que ya terminó. ¿Cómo puedo dar cuenta de eso? Bueno, el paso del Sol por Sagitario nos da bastantes credenciales y bastantes fichas para poder hacer este movimiento, este traspaso, esta consolidación. Lo que se terminó, se ha terminado finalmente. ¿Qué es? ¿De qué hablamos? Los retrógrados nos permiten descubrir con más profundidad qué es lo que realmente se terminó. No quisiera terminar este episodio sin mencionar algunos de los principales tránsitos de esta semana. Obviamente de varios ya hablé. Bueno, al ingreso, el 21 de noviembre está este ingreso del Sol a Sagitario con el sextil que hace con Plutón. El 22 de noviembre hay un sextil de Venus con Saturno que nos lleva a darle un poquito más de realidad y de consistencia, a salir de un lugar de fantasía respecto de nuestros vínculos. Siempre proyectamos, ponemos una cuota de idealización. Bueno, este aspecto de Venus con Saturno trae
lo lindo de la realidad del vínculo construido con otros y con otras. Hay algo bello en esa realidad, hay algo bello en que las cosas sean como son, hay algo bello en que la ilusión se termine. A veces es complejo verlo porque tendemos a querer que las cosas sean como quisiéramos que sean, pero a veces las cosas son de un modo aún más dulce y más hermoso. El trígono de Marte con el nodo norte del 23 de noviembre nos da la posibilidad de encontrar algunas puertitas por las cuales salir, empezar a abrir y construir. Y esto con el Sol en Sagitario se potencia mucho más. Hay un encuentro con el fuego muy prodigioso, muy interesante y muy rico. El 25 de noviembre es el día que empieza la retrogradación de Mercurio, que sucederá hasta el 16 de diciembre, y ese mismo día hay una cuadratura de Venus con la luna negra que nos lleva a poder desarmar algunos de los lugares en donde falsamente nos refugiamos. Se caen algunas máscaras, se disuelven y se van. El 26 de noviembre hay un trígono del Sol con el nodo norte que refuerza un poco lo que trajo Marte. Por decirlo así, Marte abrió una puerta y el Sol toma esa puerta, toma esa salida y construye ahí a donde logró llegar, a entrar o a salir. Les agradezco mucho su sintonía, yo soy Sebastián Bru y este fue el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 34. Síganos en nuestras redes, comenten, pongan me gusta, compartan, ayúdennos a que crezca este podcast y que llegue cada vez a más personas. Siempre lo digo, pero sebabru.com es nuestra página, sebabru.astrología en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden buscarnos en Spotify. Síganos, estén cerca, compartamos. Voy a seguir generando contenidos todo este verano. Hago informes de lunas nuevas, de lunas llenas. Siempre publico alguna que otra cosa. Ofrezco talleres, cursos, cositas. Se vienen unas promos navideñas muy alucinantes. Esténse atentas, esténse atentos. Gracias por estar acá. Nos seguimos encontrando.